Guillermo Lasso presentó lo que asegura son pruebas suficientes para pedir un reconteo de votos. Dice que hay 1.795 actas irregulares, que significan 592.350 votos menos para él. Politécnica Nacional aseguró que los datos con los que trabajó fueron entregados por el CNE y se analizaron 2.174 juntas en un total de 40.000 a escala nacional. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral rechazó las acusaciones de un supuesto fraude informático. Su presidente Juan Pablo Pozo pidió que se presenten las pruebas del caso para dar paso al conteo voto a voto. En lo internacional, Estados Unidos condenó ataque químico en Siria y prometió destruir al Estado Islámico. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, la niña que fue abandonada la semana pasada recibió el alta médica. Agentes de la DINAPEN llevaron a la pequeña hasta una casa hogar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo de la noticia Emisión Estelar. El candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, presentó en Guayaquil lo que asegura son pruebas suficientes para pedir un reconteo de votos. Esto dentro de un proceso de impugnación que presentará luego de recibir la notificación formal de los resultados de parte del CNE. Cajas llenas de copias de actas, según el movimiento Creo, contienen inconsistencias numéricas o falta de firmas. Esta es la prueba que dicen tener para sustentar la impugnación de los resultados de la segunda vuelta. Para el director nacional, todo empezó con el apagón informático y teniendo ellos su propio centro de cómputo para comparar. Y luego avanzamos al análisis acta por acta de 32.878 actas, empatándolas una a una con las del Consejo Nacional Electoral subidas a la página. Adivinen quién seguía siendo presidente de los ecuatorianos. Sí, señor, así es. Y la luz seguía apagada, porque cuando el CNE volvió a prender la luz, resulta que nos dijeron que el señor Lenín Moreno era el ganador. Cuando hay una tendencia y se supera el 50% de análisis de los escrutinios, hay un ganador, señores, la tendencia no se revierte. El presidente del Consejo Nacional Electoral declaró ganador al binomio Moreno-Glass con el 99.65% de votos escrutados, aunque para su opositor. A mí me hubiera gustado estar en la posición de un demócrata, de aceptar los resultados si correspondieran a la verdad. No lo puedo hacer porque un demócrata no puede ser cómplice de un fraude. Para ellos, las pruebas que dicen tener tienen peso numérico. De 1.795 actas, que significan, y mucho ojo a esto, 592.350 votos, casi 600.000 votos, cuyas actas son irregulares. ¿Y por qué todavía no interponen recursos o reclamos legales? Y estamos esperando a que nos notifique el CNE los resultados oficiales para, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, impugnar esos resultados y pedir el reconteo de voto a voto. En todo el territorio nacional, allá los que se sientan cómodos al decir
¿Para qué si aquí ganamos? No, señor. La verdad debe brillar voto a voto. Informó Enrique Muñoz. Mientras tanto, el presidente electo Lenín Moreno instó al candidato Guillermo Lasso a perder con dignidad y que a su vez reconozca los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral. Hay que saber ganar con humildad, y yo lo hago. Y también pido al candidato contrario que pierda con dignidad. Lastimosamente eso no ha sido. Se ha hecho un llamado a la violencia, se ha hecho un llamado no a la protesta social que está perfectamente tipificada en la Constitución. El derecho a impugnar lo tienen y entiendo que en este momento lo están haciendo. Estarán presentando las pruebas respectivas. Inclusive el alcalde de Guayaquil, que les apoyó en la elección, manifestó que no es cuestión únicamente de gritar, pues, sino que hay que presentar las pruebas correspondientes. Los términos del contrato firmado entre el CNE y la Politécnica Nacional contemplaron que los datos para la elaboración del conteo rápido fueran entregados por el propio organismo electoral. 2.174 juntas receptoras del voto fueron analizadas en el proceso de un total de 40.000 a escala nacional. Muy claro. La Escuela Politécnica Nacional defendió el proceso de conteo rápido realizado por la institución en la segunda vuelta electoral ante las presunciones de un supuesto fraude, asegurando que la institución únicamente diseñó la muestra y procesó la información entregada por el CNE. Partimos de un tema de responsabilidad de las entidades que nos están contratando y que nos están propiciando la información. La Escuela Politécnica Nacional tiene que partir de que esa información es la fidedigna, es el principio universal de buena fe, que se presume. Entonces, en función de eso, no nos corresponde a nosotros determinar si era fidedigno o no era fidedigno, si es confiable o no es confiable. Luis Dorna, encargado del proceso, mencionó que la información se entregó a través de un call center contratado por el Consejo Nacional Electoral, empresa encargada de entregar los resultados. Esa información que ha llegado al call center es la que nosotros hemos captado y utilizado para el procesamiento de la información. El call center, absolutamente nada con la Escuela Politécnica Nacional. ¿Que estuvimos en el call center? Claro que sí. Según el conteo de la Politécnica, Lenín Moreno obtuvo el 51.15%, mientras Guillermo Lasso un 48.85%. Horna enfatizó que los datos obtenidos son similares a los presentados por otras organizaciones. Nosotros conocemos ya los datos de participación ciudadana, que es otra fuente, otra metodología, posiblemente, no conozco la metodología, pero estoy seguro que casi no se va a alejar de la presentada. 2.174 juntas receptoras del voto fueron analizadas en el proceso de conteo rápido de un total de 40.000 a escala nacional, informó Sofía Vintimilla. El Consejo Nacional Electoral rechazó las acusaciones de un supuesto fraude informático. El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, pidió que se presenten las pruebas del caso para dar paso al conteo voto a voto. Que el día de las votaciones y cuando se estaban dando los resultados se haya caído la página no significa que se trate de un apagón informático, manifestó Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Tuvimos una interrupción de 18 minutos del acceso a la página web, no al procesamiento de resultados. Pero no es que solo tuvo ataques la página web del Consejo Electoral o que tuvo saturación en las consultas. Hay un informe de que en esos minutos en el Ecuador hubo varias páginas web, inclusive de medios de comunicación, que salieron del aire. Tras esa explicación, Pozo expuso la posibilidad del conteo voto a voto, como lo demanda la oposición que cuestiona los resultados. Si el fraude es informático y obviamente la votación de un candidato se le puso al otro candidato y la votación de ese candidato se le puso al otro candidato, quiere decir que las 41.000 actas son inconsistentes. Perfecto. Son 41.000 actas inconsistentes, preséntese las 41.000 actas para abrir todas las urnas, para que se vuelva a contar voto a voto. Reconociendo el máximo organismo electoral que sí existieron actas inconsistentes, que suman 835, es decir, el 2,03% del total de las juntas receptoras del voto, que suman más de 41.000. Por ejemplo, tengo 330 electores y me sale 380 votos. Hay una mala suma de parte de la Junta Receptora del Voto, esa es una inconsistencia numérica, inmediatamente se ubica al costado hasta que en audiencia pública de escrutinio se trate esa inconsistencia numérica.
Además, asegurando que solo se han presentado 24 reclamaciones a nivel nacional. Lo más importante es saber si esas impugnaciones, objeciones o apelaciones tiene algún documento de sustento. Porque si no, obviamente que se tiene que archivar. Informó Héctor Romero. El asambleísta electo por Alianza País, José Serrano, y la secretaria ejecutiva de ese movimiento, Doris Solís, se refirieron al anuncio de impugnación de los resultados electorales hecho por el movimiento Creo. Veamos. Nos adherimos a las acciones de impugnación que presentará el movimiento Creo Suma para la revisión de las 1.795 actas por parte del Consejo Nacional Electoral y solicitamos a dicho organismo oficial que esa revisión se efectúe de manera inmediata. Cuando quede comprobado que la voluntad popular legítima y legalmente otorgó el triunfo a Lenín Moreno y Alianza País, exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Presentaremos las demandas correspondientes para que Sedatos, para que Ecoavisa, para que Canal 1 y otros medios que proclamaron un falso resultado respondan ante la ley. Eso se llama el delito de atentar a la fe pública. Y al señor Guillermo Lasso le exigiremos disculpas públicas al pueblo ecuatoriano. Mediante un comunicado, la encuestadora Sedatos informó que se vulneraron sus sistemas informáticos con la finalidad de descontextualizar y manipular el contenido. Sedatos informa que estos hechos ya fueron denunciados a la Fiscalía Provincial de Pichincha, la que ha dispuesto la investigación previa respectiva. Esta denuncia ahora será ampliada, incluyendo los nombres de presuntos autores de estos delitos, quienes ya han sido identificados por expertos en informática. La encuestadora indica a la ciudadanía que toda información obtenida se publicará en sus canales oficiales a través de su página web, respetando las normas que al respecto prevé el ordenamiento jurídico nacional. Simpatizantes de la Alianza Creo Suma continúan protestando en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Ellos demandan que se dé paso al conteo voto a voto. El pasar de las horas y días no ha mermado la decisión de simpatizantes de la Alianza Suma Creo de apostarse en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, norte de Quito. Permanece firme aquí. Totalmente. Mi vida es luchar por una democracia. Estamos demostrando en las calles, reclamando nuestros derechos transparentes de las elecciones. Desde el pasado domingo iniciaron con el plantón como muestra de rechazo a los resultados de la segunda vuelta electoral. Quedan como perdedor al binomio de la Alianza Suma Creo. Y dependiendo del resultado, a favor de cualquiera de los dos binomios, ustedes lo aceptarían. Siempre y cuando se dé un reconteo que sea transparente y que esté pegado a la ley. No dejan de alentar a quienes creen fueron perjudicados. ¡Andrés, valiente! ¡El pueblo está presente! Una vigilia totalmente pacífica, que es lo que ha pedido los líderes, que es lo que están solicitando. Estamos de forma totalmente pacífica. Lo que queremos es que nos demuestren que efectivamente no ha habido fraude. Eso es todo lo que queremos. Yo creo que todo el mundo se va a quedar tranquilo, el lado gobernista y el lado opositor, si es que los votos efectivamente luego del conteo registran que el ganador es o Guillermo Lasso o Lenín Moreno. Creo que se trata de exigir transparencia porque hay muchas muestras de opacidad. El sol, lluvia ni oscuridad de la noche les asusta. Aseguran que estarán ahí el tiempo que sea necesario. Informó Héctor Romero. Y justamente para conocer cuál es el ambiente que se vive en los exteriores del CNE, nos enlazamos con Adriana Rojas. Adriana, buenas noches, te escuchamos.
Compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nos encontramos sobre la avenida Eloy Alfaro y Shires en el norte de la capital. En esta intersección se han concentrado decenas de simpatizantes de la alianza Creo Suma. En el centro de esta intersección, los simpatizantes han quemado llantas, han quemado palos, así como banderas. Ellos dicen exigir al Consejo Nacional Electoral abrir las urnas y se haga un reconteo de votos. En este lugar también se puede apreciar un fuerte contingente policial que resguarda la seguridad de quienes han asistido hasta este punto de la ciudad en el norte de la capital, portando sus banderas de la Alianza Creo Suma, banderas del Ecuador. En este lugar han bailado alrededor del fuego. Asimismo han entonado las notas del himno nacional, las notas del himno a Quito, así como el himno a la bandera. Ellos dicen apoyar al candidato por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso. De igual manera, a unos pocos metros de aquí se encuentra el Consejo Nacional Electoral, en donde también se encuentran concentrados los simpatizantes. Esta es la información que les tenemos hasta el momento, desde acá, desde el norte de la capital. Regresamos con ustedes a estudios con más información. Buenas noches. Gracias, Adriana, por tu reporte. Buenas noches. Continúan las manifestaciones en Guayaquil para exigir el reconteo de votos. Los simpatizantes del candidato presidencial Guillermo Lasso afirman que no descansarán hasta que el Consejo Nacional Electoral inicie el trabajo de verificación. Veamos. Apenas terminó la conferencia de prensa en el hotel, la caminata salió desde la avenida Francisco de Orellana y se dirigió por la Plaza Dañín. Los esperaban en la democracia. Y no podemos dejar que nos la arrebaten como que si fuera cosa barata. La democracia es la sangre de nosotros y no nos vamos a dejarla arrebatar. Tenemos algo en común y esa es la conciencia. Y estoy seguro que cada de estas personas sabe lo que está pasando y no hay ninguna conciencia que no le pueda remorder a cada ser humano. Cobijados por el pabellón nacional, cientos de simpatizantes del candidato Guillermo Lasso embanderaron la calle a fuerza de consignas que dicen son inclaudicables. Nos robaron en los tribunales la ilusión de nosotros los ecuatorianos, de nosotros el pueblo, que hemos luchado por el bienestar de nuestros hijos. Para levantar a este pueblo que está quemado, que está fregado, que estamos en la miseria, producto de estos 10 años de corrupción. Pitaban los manifestantes y también los conductores que circulaban. Pocos se quejaron del estancamiento provocado por la manifestación ciudadana. La protesta era a 2 calles o 3. Estaban allí adolescentes, universitarios, trabajadores. Si ustedes en verdad dicen que tienen la razón, pongan el servidor original y después pongan el otro servidor para que la gente se dé cuenta. Elementos de la policía y los agentes de la ATM no impidieron ninguna de las ocasiones en las que detuvieron el tránsito, esta vez en una manifestación pacífica. Informó Jorge Escobar. Esta tarde y noche, cientos de simpatizantes del candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, realizaron una marcha en Guayaquil para exigir el reconteo de votos. La manifestación transcurrió sin que se registren enfrentamientos. La marcha tuvo como punto de partida un sector cercano a la delegación electoral del Guayas, donde desde el pasado domingo, simpatizantes de la Alianza Creo Suma se han mantenido en vigilia. Reclamemos el derecho a lo que nos corresponde. Pasadas las 18 horas de este miércoles, los seguidores del candidato presidencial Guillermo Lasso comenzaron a caminar con dirección hacia el centro de Guayaquil. Lo hicieron por la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, luego por la Pedro Menéndez. Pasaron por el túnel que desemboca en la avenida Boyacá y desde la avenida 9 de octubre se dirigieron hacia el Malecón 2000. No puede ser de que este señor Pozo arbitrariamente diga que no. Aquí es un reconteo, es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Este es el pueblo, este no es Guillermo Lasso. Exigimos democracia verdadera. Los militantes indicaron que con estas medidas de hecho intentan presionar para que el Consejo Nacional Electoral acceda al reconteo de votos y revisión de actas planteado por sus líderes.
queremos libertad, y la libertad se consiguió en las urnas, y las urnas dicen que Guillermo Lasso es nuestro presidente. Queremos transparencia en esta cuestión electoral. Que el señor Juan Pablo Pozo no nos quite el derecho a la impugnación y por favor se abran las urnas para hacer un conteo voto a voto. También señalaron que permanecerán vigilantes luego que Guillermo Lasso presentara formalmente su reclamo ante el CNE. Queremos que el Tribunal Electoral pueda legitimar todas esas denuncias, o sea, establecer que han sido comprobadas, legitimadas y documentadas, que es lo que nosotros queremos. Pedimos a las Fuerzas Armadas que por favor, ¿dónde están? El pueblo lo necesita. Ustedes son los que hacen, libran al pueblo de tantas cosas. Los manifestantes permanecieron por algunos minutos en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de octubre sin que se registren enfrentamientos con la policía o con algún otro grupo político, informó Ítalo Ruiz. Mientras tanto, algunos ecuatorianos residentes en Estados Unidos decidieron protestar en los exteriores de la OEA. Enseguida tenemos un reporte de Celia Mendoza de La Voz de América, afiliada a la red de noticias Albavisión. El pueblo unido. Ecuatorianos se han reunido en frente de Naciones Unidas con pancartas, banderas, asegurando que necesitan, que es importante que haya un recuento en la votación que se llevará a cabo este domingo en Ecuador. Ellos han manifestado su inconformidad en el proceso, acusando al gobierno del presidente Correa de manipular los resultados, algo que no se esperan llegue a los oídos del secretario general de las Naciones Unidas. Es por ello que esta tarde se han dado cita a personas del área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey, para manifestarse frente a la Organización de las Naciones Unidas. Y esto es el edificio del secretario general, y si podemos ver las señales que ellos tienen. Ellos quieren y están comparando la situación de su país con otros países en América Latina. Pero hay que recordar que el gobierno del presidente Rafael ha asegurado que su proceso fue transparente y que no hubo ningún tipo de problema electoral. Sin embargo, para estas personas es fundamental que organizaciones como las Naciones Unidas y así como la Organización de Estados Americanos tomen un vistazo más profundo acerca del proceso electoral. Ellos aseguran que el momento en el que se fue la luz, que no hubo un periodo de claridad durante estas elecciones, podría ser un momento en el que las elecciones se habrían de alguna manera descarrilado. Y es por ello que han llegado hasta este lugar para hacer manifestaciones y pedir un conteo adicional de los votos. Democracia sí, dictadura no. Las personas se manifestan. Dictadura no. Asegurando que en Ecuador ha tenido un fraude electoral y es la denuncia que le están presentando a la Organización de Naciones Unidas desde las afueras de su edificio. Pero como podemos observar, estas personas siguen aquí tratando de hacer que sus voces se escuchen. Esto mientras el gobierno del presidente Rafael Correa asegura que esta organización de elecciones ha sido transparente, ha sido de alguna manera una de las más organizadas. Y es importante desde luego destacar que hasta el momento ningún organismo internacional ha cuestionado el proceso. Sin embargo, para este grupo de personas es fundamental que haya una investigación mucho más profunda, ya que ellos sienten que no hubo claridad y transparencia. Definitivamente es un tema que ha movilizado a estas personas hoy hasta Naciones Unidas. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América. Síganos en nuestras plataformas de internet, en Facebook y Twitter, en boenoticias.com. Agradecemos a Celia Mendoza por su reporte. Y hasta una de las calles más concurridas del centro de Guayaquil llegaron simpatizantes del movimiento País para festejar la victoria de Lenín Moreno como presidente electo. Era un evento lleno de alegría y festejo en donde distintos militantes de Alianza País llegaron para celebrar con los habitantes de las calles Padre Solano y Rumichaca la elección de Lenín Moreno como presidente electo del país. Siento que tenemos un reto y desafío enorme también para gobernar para aquellos que no votaron por nosotros, que es un porcentaje importante también de la población. Festejando justamente con la ciudadanía este hecho histórico
de haber logrado la presidencia de la República, nuestro compañero y el binomio del pueblo, Lenín Moreno y Jorge Glass. Aseguran varios de los integrantes del movimiento que hay que reconocer la victoria de Moreno y que si hay que impugnar algo, se lo debe hacer por medio de la ley. Policía precautelando la seguridad ciudadana y la alteración del orden público. Anoche, lamentable lo ocurrido con los simpatizantes de Creo. Un llamado nuevamente a los directivos, a los dirigentes de Creo, que le digan a su gente, a sus simpatizantes, las impugnaciones no se hacen en las calles. Para uno de los alcaldes del Guayas, asegura que Lenín Moreno está dispuesto a trabajar con los diversos sectores del país. Lenín Moreno desde un principio en su campaña habló que él tenía la mano extendida. Y hoy que los resultados ya se han dado por parte del Consejo Nacional Electoral, que vuelvo y repito, que es el único que puede dar resultados finales, Lenín Moreno le ha dicho, señor Lasso, tiene las puertas abiertas para conversar de criterios que sean en beneficio y en pro para la ciudadanía ecuatoriana. Informó Julio César Saona. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a las elecciones del pasado domingo durante su habitual enlace radial de los miércoles. El burgomaestre reiteró que el movimiento Creo debe presentar pruebas del supuesto fraude electoral que afirma ocurrió en la segunda vuelta electoral. El tema electoral fue el que tocó durante casi toda su entrevista el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en donde asegura que Guillermo Lasso debe presentar pruebas para de ahí hablar de fraude. El Consejo Nacional Electoral, acabado el conteo, ha proclamado presidente electo a Lenín Moreno, pero ahí no acaba el tema. El candidato Guillermo Lasso tiene perfecto derecho a impugnar las actas que cree que le perjudican. Con respecto al pronunciamiento internacional por parte de otros mandatarios frente a la victoria de Lenín Moreno, también dio sus impresiones. Más allá de que la OEA, como algunos presidentes, que en mi concepto tampoco debieron haberlo hecho, al menos mientras no mediara la declaración de ayer, y lo hicieron antes, felicitaron a un candidato cuando todavía no había sido proclamado ganador hasta el momento, vamos a decirlo así, porque falta procesar los reclamos. Muchos. El burgomaestre acotó, luego de que Lasso presente fundamentos respecto a lo que asegura, se darían los siguientes pasos. Ya tenemos los resultados de los votos y tenemos también un reclamo que yo debo presumir que es serio de un candidato sobre esos resultados. Entonces, ¿ahora qué es lo que cabe? Procesar el reclamo, demostrar lo que el candidato dice, con pruebas fehacientes, y si tiene la razón, tendrán que dársela. Informó Julio César Saona. En rueda de prensa, Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, realizó un llamado de atención a Radiovisión por presuntamente haber incitado al amotinamiento a la ciudadanía, entre otras razones. Escuchemos sus declaraciones. Amparados en una falsa libertad de expresión, entre otras cosas, llamar al amotinamiento a la ciudadanía, a desconocer las decisiones legítimas de las autoridades, a promover la xenofobia y, lo que es más grave aún, ciudadanía, al llamado a las fuerzas del orden, tanto Fuerzas Armadas como Policía, para que intervengan ilegalmente en la vida democrática de esta nación. Se emite un severo llamado de atención al medio que usted dirige y lo conmino a que ejerza un periodismo responsable y democrático enmarcado en la Constitución y en las leyes. Ese es el llamado de atención que se ha efectuado el día de hoy a Radiovisión. De regreso con más información, amigos. La niña que fue abandonada la semana pasada en el sector de Tolontac del Valle de los Chillos en Quito recibió el alta médica. Agentes de la DINAPEN llevaron a la pequeña hasta una casa hogar.
pudo más que las adversidades terrenales. A pesar de haber sido abandonada a las 4 horas de nacida, resistió al frío y a la escasa atención que recibió cuando salió del vientre de su madre. El jueves 30 de marzo ingresó hasta el área de neonatología del Hospital Básico de Sangolquí. Han pasado 6 días y evolucionó positivamente. La nena está en buenas condiciones, está alimentándose bien, se le está dando una fórmula, una leche maternizada. Durante todo ese tiempo, la pequeña, a la que llamamos entre nosotros Victoria, porque venció su batalla terrenal, reaccionó bien a los tratamientos y medicamentos. Luego de los últimos chequeos y exámenes, el pediatra decidió darle el alta médica. En este momento todos los exámenes nos descartan que hay algún problema que persista, ¿no? Su cuadro médico es estable, a más de los cuidados de una recién nacida y los chequeos periódicos. La pequeña de 6 días de vida necesita de los cuidados básicos y sobre todo del cariño que sus padres le negaron. Necesita los cuidados habituales de un recién nacido, los cuidados del ombligo y la pielcita. La criatura fue encontrada en una zona cercana a un cerro. Estaba en un saco de yute sin la menor protección. Ese día llegó con un cuadro severo de hipotermia. Inmediatamente fue puesta en una termocuna para que recupere su calor corporal. Aquí hemos cumplido con todo lo que este caso ameritaba realizar. Luego de 6 días de cuidados y atención, la pequeña Victoria fue entregada a agentes de la policía especializada en niños y adolescentes de INAPEN. No sabemos, los familiares aún, no sabemos. Una mujer policial la cargó entre sus brazos y partió con la pequeña con dirección desconocida por seguridad de la infante y sobre todo la situación de riesgo, teniendo en cuenta que fue abandonada a las pocas horas de haber nacido. Es preferible no saber dónde estará. Será ingresada a un hogar de protección. Seguramente encontrará una persona que le brindará ese amor de madre que no pudo sentir cuando nació, a pesar que estará entre desconocidos. Su inocencia hará que se refugie en los brazos de quien le brinde el alimento diario. En Quito informó Iván Casamín. ¿Conoce o recuerda de la historia de Cascol? Bueno, Cascol, allá por el año 1840, tenemos más o menos esa reseña. Llegó pues un señor que se llamó José María Ponce, que contrajo después matrimonio con la señora Tomasa Jalca, quienes procrearon 7 hijos. Posteriormente, el mayor de los hijos del uno Fidel, Francisco, José también contrajo matrimonio y se fueron asentando poco a poco acá. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Cascol? 27 años. ¿27 años? 27 años. Ininterrumpidamente, o sea, siempre se ha sentado aquí en Cascol. Sí. ¿Y su familia, sus padres, sus abuelos? Ellos son oriundos del Cantón Paján, a lo que pertenece esta parroquia. Ya, ¿y también han vivido aquí? ¿O no, ellos viven en Paján. Vivieron en Paján. ¿Y cómo así llegó hasta Cascol usted? Una vez que nos casamos con mi esposo, llegamos a vivir acá. Por trabajo, nos radicamos aquí hace 27 años. ¿Y qué es lo que le atrae en general de Cascol y, por ejemplo, no de Paján, como para que se haya quedado acá? Bueno, de Cascol porque es una maravillosa parroquia, sus verdes campos, como podemos observar, y la fuente de trabajo, porque Cascol es una parroquia de gente dedicada a la agricultura, a la ganadería. Entonces nuestro trabajo, como le decía, nosotros comercializamos maíz, café. Por el trabajo, por la agricultura, estamos acá. Cascol, como conocemos, pues es una parroquia de Paján. Aquí habemos gente de la cabecera cantonal, de recinto, de Colimes, por ejemplo, están los señores Plaza, como ya les dije también, hay otras personas que vienen de Manglar Alto, de diferentes sectores. Pero más allá de donde los sectores que hemos venido acá, lo que nos contagia es eso. Primero, que es la seriedad, el cariño que se tiene para con pueblo, el amor hacia esta tierra, perdón. Y que nos contagia a todas las personas que somos muy solidarios también en su debido momento, ¿sí? De compartir y todo eso, de también dar eso que tenemos a veces dentro, que lo queremos expresar. Entonces, todas esas cosas buenas que tiene nuestra gente.
Así nos despedimos. Enseguida Copa. Buenas noches.